Buenas noches. La Comisión Europea ha aplazado hasta el próximo mes de julio, pasadas ya las elecciones generales, su decisión sobre si penaliza a España por incumplir sus metas de disciplina fiscal, con lo que despeja las dudas de que el país reciba una multa millonaria durante la campaña electoral. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de la visita de Arnaldo Otegi al Parlamento catalán. El secretario general de Sortu elogió el proceso soberanista entre críticas del Partido Popular y de Ciudadanos. Para analizar estos temas hoy nos acompañan Lorien Jiménez de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro Sanz, Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando del incumplimiento del déficit. La Comisión Europea ha decidido, al tiempo que se conocía que la deuda pública española había rebasado la barrera del 100% del PIB, aplazar hasta julio si España será o no sancionada por incumplir sus metas de disciplina fiscal. El Gobierno en funciones evita así una multa millonaria, pero este respiro es solo temporal, porque será el próximo Gobierno el que deba hacerse cargo, ¿no, Lorien? Básicamente, bueno, tenemos lo mismo que ocurrió poco antes de la anterior campaña, que es la Comisión Europea haciendo campaña. Es decir, ellos tienen muy clara cuál es su apuesta, qué tipo de políticas quieren y qué tipo de partidos y gobiernos quieren para ponerlas en marcha. Con lo cual, lo que nos encontramos una vez más, a pesar de este impasse, de esta prórroga que da Europa a España, lo que nos encontramos otra vez más es que Bruselas propone medidas. Bruselas sabe que son imposibles de cumplir, Bruselas impone multas. Impone multas que solamente pone a los más débiles, porque esto a Italia o a Francia, que últimamente han tenido situaciones similares, Francia para aumentar el gasto militar, para poder hacer intervenciones militares después de los atentados de París, a ellos se les ha permitido flexibilizar el déficit. Sí que es verdad que ahora se nos da la razón a todos aquellos y a todas aquellas que decíamos que no había necesidad de cumplir unos calendarios de déficit tan estrictos. Y teníamos razón en que no era necesario someter a la gente a esas medidas de austeridad tan severas para poder reducir el déficit, y también teníamos razón en la otra parte de lo que decíamos, y es que no es un problema de gasto, es un problema de ingresos. Mientras no haya más actividad económica y no haya una política fiscal en España que nos aproxime a los estándares europeos, siempre vamos a tener este tipo de problemas, con lo cual ahora lo único que queda es que la Comisión Europea se haga cargo de que no solamente basta con reducir el ritmo de reducción del déficit, sino también cambiar las políticas económicas. Álvaro. Bueno, muchísimas coincidencias con el argumento que acaba de poner encima de la mesa Lorien. Lo que estamos viendo es cómo la Comisión Europea salva electoralmente la vida de Rajoy, no la de los españoles. Bueno, lo que tenemos claro es que no sabemos si Rajoy o el gobierno del Partido Popular, de llegar, que dudamos mucho de que llegue, evidentemente, a gobernar el país, tenga que afrontar o no tenga que afrontar ese recorte. Lo que sabemos es que ahora que está en funciones en el gobierno, pues se le exonera de una responsabilidad seria, una responsabilidad que se traduce en lo que veníamos denunciando durante muchísimo tiempo, que es la insolvencia de las cifras, la mentira de las cifras de la economía española, la realidad que trasciende de esas cifras, que es que la crisis, lejos de estar superada, se está cronificando y tendríamos que atender un poco a la naturaleza de esa misma deuda y a la pantomima en la que están convirtiendo a las propias instituciones. Y yo creo que en ese sentido ha quedado claro cómo la política europea no se caracteriza precisamente por la objetividad fría de las cifras, ¿no? Ya decía el presidente de la comisión que esta comisión iba a ser muy política, evidentemente, para los suyos. Para los suyos. Es decir, estrangular a los débiles cuando en un momento determinado hay una amenaza de cambio político en un país como pudo ser Grecia, era absolutamente necesario y era absolutamente insoslayable. Ahora bien, cuando España, los suyos, demuestran que hacen mal los deberes, mintiendo a la ciudadanía, generando unas falsas expectativas de crecimiento que además están al margen de la dinámica real española y, por supuesto, atesorando y cronificando una política de déficit brutal que solo es recordable en este país a principios del siglo pasado, 1910, 1909, evidentemente eso, en ese caso concreto, hay que decir bueno, que el señor Rajoy no está obligado ahora a cumplir con ese recorte de 8.000 millones y al que venga ya, mandando un doble mensaje a los españoles. Un doble mensaje. Con el gobierno del PP igual no pagas, pero sin el gobierno del PP igual sí que pagas. Lo que está claro es que ahora el gobierno del PP no se le hace pagar, ¿vale? Eso es extorsión, eso es sembrar miedo y eso denota también una realidad de fondo, que es la necesidad imperiosa de cambiar esta arbitrariedad en el marco de la Unión Europea y la necesidad imperiosa de cambiar las políticas a nivel de Estado en un país que evidentemente no está cumpliendo. Porque no gana el PP ni pierde el PP, pierden en todo caso, con esta realidad, los españoles y las españolas. Rosa.
Es que Álvaro ha dejado aquí muchas... ¿Cómo no iban a estar de acuerdo? Si son coalición, no me Somos todo amor. un poquito de piedad conmigo, ¿no? Sentido Son común, todo Rosa, amor, son sentido todo común, amor. no coalición. No, a ver. No, pero bueno, lógico, es que coincidáis en los argumentos, pero tú has puesto encima de la mesa muchas cosas, también Lorien, pero tú un montón. Bueno, a ver, por organizar un poco los argumentos, yo creo que y esto ya lo hemos hablado, efectivamente ya se había llegado a un acuerdo por parte del Gobierno de España con la Unión Europea de flexibilizar el déficit. Luego esto, que es lo que ha dado lugar un poco a levantar el pie a las comunidades autónomas. Entonces, primera cuestión, ya había un acuerdo firmado en esta dirección. Como muy bien habéis dicho vosotros, se ha hecho lo mismo con Francia y con Italia. Seguramente, porque llevamos reclamando un montón de años que, pese a estar de acuerdo los que estamos, vosotros no, con la senda de la consolidación fiscal y con que no hay que gastar más de lo que se tiene, hay que levantar el pie para ayudar a las políticas de crecimiento, seguramente por eso, que sobre todo nos estaba estrangulando a los países del sur, eso es así, pues seguramente esa reclamación ya conjunta, no hablo ahora de Grecia, hablo sobre todo pues, de Italia, de Francia, que los habéis citado vosotros, aquí está también España, seguramente lo que se va a producir después de julio y no exclusivamente, como habéis vosotros querido transmitir a la audiencia, por unas elecciones, sino porque con toda probabilidad esa fuerza conjunta que han hecho los países del sur va a producir que se flexibilice el déficit. Yo creo que aquí en todo caso hay que retomar los argumentos que conviene retomar siempre. Nosotros seguimos teniendo un volumen muy alto de déficit. Segundo, ese volumen de déficit no lo están provocando las comunidades autónomas, que son las principales prestadoras de servicios públicos, sino sobre todo el Estado central. No vamos a echar marcha atrás en la descentralización y por lo tanto vamos a seguir teniendo un Estado descentralizado cada vez con más competencias, al menos ese es nuestro objetivo y así lo hemos firmado en el compromiso que acabamos de suscribir con Rajoy. Queremos que el Gobierno de Aragón, en este caso la Comunidad Autónoma de Aragón, avance en el estatuto, en sus transferencias, etcétera, etcétera, y por lo tanto creemos que habrá que contener el gasto, sí, sobre todo el gasto superfluo y gastar mejor, pero sobre todo va a tener que hacerlo el Estado central. Entonces, dicho todo esto, Álvaro, has dicho algo que a mí me llama la atención. Has hablado de un falso crecimiento, no sé cómo has dicho la palabra, no me ha dado tiempo, has dicho tantas cosas que estaba ahí como los buenos estudiantes. De recuperación. Porque esto lo pero que el crecimiento se ha producido. A ver, hemos pasado la crisis más larga y más profunda... Alto sentimiento Espera, de déjame un momento. Que se había conocido en España. Desgraciadamente no hemos salido de ellas porque la situación de desempleo sigue siendo insostenible. La pobreza también, el montón de familias que hay, montones de familias en Aragón y fuera de Aragón que no tienen ingresos también. Entonces, no podemos hablar de recuperación, pero de crecimiento sí. Se estaba creciendo al 3 mientras que estábamos en recesión hace unos años. Entonces, es que no hay quiero crecimiento decirte, sin la recuperación. realidad, hay crecimiento económico. Otra cosa es cómo se traslada al día a día y para eso hace falta tiempo, pero crecimiento había. Desgraciadamente, ¿sabes lo que hemos hecho con este follón de estos meses? Parar ese crecimiento. Hemos convertido la incertidumbre política en el principal elemento para la desinversión. Eso me parece un... Eso es así, Lorien, eso mira, es así. Ahora te contaré una anécdota. Ahora te voy a contar yo una anécdota, un dato. Luego pido la... Tanto que se ha dicho pido de la la situación en mezcla, Cataluña, de la incertidumbre que genera el proceso soberanista. Fíjate que, aunque yo no comparta tal como está planteado el proceso soberanista en Cataluña, hay un hecho, y es que la comunidad autónoma que más ha crecido en inversión extranjera directa ha sido Cataluña. En mitad de la situación de incertidumbre, que no se sabe lo que va a pasar, es lo que ha ocurrido. O sea, achacar a la situación política lo que son los problemas, digamos, de la política económica general que viene planteada en los últimos 4 años, quiero decir, somos una economía, la española, una economía muy expuesta a los cambios de ciclo. La crisis no ha pasado. La crisis... Voy a buscar una cosa, es en que necesito un dato. En 2010, 2011, acordémonos de los brotes verdes. ¿Qué pasó entonces? Que volvimos a caer estrepitosamente. Nadie nos garantiza, y de hecho es lo que parece apuntar
dar los datos de cierto ciclo económico, que no vayamos a volver a caer en eso. Y entonces no podemos achacar a la falta de gobierno algo que es responsabilidad de las políticas económicas. Álvaro, No estoy de acuerdo. concluye Sí, y Rosa. así Rosa, buscamos. Venga. cuando Dime, yo dime. digo falso sentimiento de recuperación, ¿vale?, que es una emoción generada, es un bluff que se vendió en su día, ¿vale? Estoy diciendo precisamente, como tú muy bien has reconocido, yo te agradezco, Rosa, de verdad, eres la primera persona que va a participar o que ha participado durante este periodo y el que viene te postulas para ello en clave de responsabilidades, y ha participado en clave de las responsabilidades en el marco de la coalición que gobernaba este país y que se presenta a las elecciones, que reconoce que no hay recuperación y que no hemos salido de la crisis. Y yo te lo agradezco, porque si hablamos de la realidad, hablamos de la realidad. Y si contribuimos a generar ficciones, pues contribuiremos a generar ficciones. Lo que yo te digo, y creo que eso es objetivo, es que ¿qué crecimiento va a haber si no llega a las personas? Un país no son sus inversores, no son sus cifras del PIB, no son sus macrocifras, son la gente. Y nosotros decimos que este modelo, que es lo que nosotros cuestionamos, que puede dar superávit a los bancos, como los está dando, a las empresas extranjeras que con eso de la internacionalización están en buena medida esquilmando otros países, ¿vale? Buena parte de América Latina o en África, que en teoría son nuestras, ¿vale?, con un falso patriotismo, porque yo no participo de las acciones de ninguna de esas multinacionales, ¿vale? Eso genera unos falsos datos de crecimiento en el marco del IBEX, ¿vale?, que luego eso realmente no se refleja para nada en la economía real de la ciudad, del Estado español, de la sociedad española, que son sus personas, su gente, ¿vale? Varias cosas que has dicho. Pero A mí me déjame un parece poco de bien. tiempo. A mí me parece bien, Rosa, que digas que no, Breve, Álvaro. que no hay que gastar más de lo que se tiene. Claro, es que es lo que ha hecho precisamente el gobierno de Mariano Rajoy, que ha gastado Claro, más de lo que tenía. en la Pero no me etapa digas, de pero, mayor crisis pero- de la historia de pero no España. me digas que ha gastado, que es la segunda parte, en lo que tenía que gastar. Lo ha hecho mal Rajoy, ha gastado más de lo que tenía, pero ha gastado más de lo que tenía, ha recortado donde no debería de recortar y ha gastado precisamente en lo que no tenía que gastar. En lo que no tenía que gastar. Y esa es la segunda. Otra cuestión importante que para hablar de este asunto habría que hablar en su globalidad. Crisis de ingresos, se ha citado aquí. Vamos a hablar de la crisis de ingresos, vamos a hablar de quien que tenga más que pague más, vamos a hablar de esas cosas. Y por último, y acabo, y hay que acabar con esa mentira de que la Unión Europea es como sus políticas son absolutamente inamovibles, porque ella misma demuestra en su acción cotidiana que, como bien decía Groucho Marx, si no te gustan unos principios, tengo otros dependiendo de quién seas, ¿vale? Por lo tanto, lo que está demostrando esto es que estamos ante una gran pantomima que deja de lado a la gente y que aísla la realidad de quien la sufre, aísla la realidad de quien la sufre de su componente global a la hora de determinar qué cifras son válidas, cómo, de qué manera y quién gana y quién pierde con esto. Crecimiento no habrá nunca en ningún sitio si no hay realmente una recuperación de la gente que lo ha pasado mal en este Rosa. país. Varias cosas. Yo ya os Rosa, digo y concluimos este sí, tema, déjame que les agradezca, que son 2 contra 1, déjame que les agradezca que tengan esta piedad conmigo, Pero, dicho lo cual, varias cosas relacionadas con lo que estábamos hablando. Primero, no es cierto lo que dices, Lorien. ¿Que crece en términos de inversión extranjera? Sí. Mira, más de 3.000 empresas, se lee, ¿dónde está la cámara? Más de 3.000 empresas se van de No me Cataluña seas Hilda. desde el inicio del desafío secesionista. 3.000 empresas, Ahora vamos a hablar de eso. 211 a Aragón, ojalá hubieran sido más, 1.364 a Madrid. Es decir, ¿puede crecer la inversión extranjera? Eso no es contradictorio con que haya desinversión española en Cataluña y masiva. Se están yendo de manera masiva. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión. Álvaro, tú sabes que la macroeconomía, y es verdad, esto es una desgracia, desde que los datos macro se empiezan a recuperar hasta que llegan a la economía real, tarda muchísimo. Y esto es una desgracia. Y es una desgracia y lo digo. Ojalá, porque hemos pasado de estar en recesión, yo que siempre he estado en la negociación colectiva y en el mundo, o sea, muy vinculada al mundo del trabajo, no habíamos vivido épocas de deflación, no estaba ni previsto en los convenios colectivos. Entonces, salimos de la crisis más profunda que ha vivido España en los últimos años y, por lo tanto, crisis de ingresos y, por lo tanto, mucha más dificultad para gestionarlo todo. Pero es verdad que en el último año, en 2015, se estaba creciendo. Y el dato macro no miente, es un dato objetivo.
Otra cosa es cómo llega la economía real. Y no es contradictorio que los datos macro vayan bien con que el ciudadano lo esté pasando mal. No es contradictorio. Y yo tengo que decir las dos cosas para hacer honor a la verdad con la misma vehemencia, porque no podemos parar la recuperación. Espera, déjame acabar que estoy abuela y se me va el oremos. Entonces, yo he dicho que en este momento, en estos meses, la incertidumbre política ha sido el principal elemento de incertidumbre para los inversores. Y tú me has dicho, no, y aquí yo uso las palabras de Álvaro, sí, es que hay cosas que tardan en llegar y cosas que no tardan nada. La anécdota que te iba a contar. Mira, una persona relevante de esta comunidad que representa una empresa que se dedica a hacer recolocación. Me decía el otro día, teníamos ya un montón de empresas con inversiones preparadas que nos habían hecho demandas de empleos de cierto nivel de directivos. Han parado la inversión, o sea, han parado la petición desde el mes de febrero. Digo, ¿y a qué lo atribuyes? Dice, claramente a la incertidumbre, porque eran proyectos que estaban en marcha que se han parado de repente. Por lo tanto, se están perdiendo oportunidades de empleo. Y ya me callo porque Teresa me está diciendo que me calle, no porque no tengamos cosas que decir. Es que tenemos que continuar con el programa. Además, los dos me han pedido la palabra, pero es que si no nos quedamos solo con un tema. Vamos a hablar ahora de la visita de Arnaldo Otegi al Parlamento catalán. Es que este tema no nos gusta, Teresa, este tema. Ya lo siento. El líder de la izquierda Abertzale, que al parecer fue recibido por todo lo alto por el independentismo catalán en la Cámara, elogió el proceso soberanista e invitó a Podemos a sumarse al frente independentista tras las elecciones generales. ¿Qué valoración hacéis de la visita de Otegi esta semana a Cataluña y hace 15 días al Parlamento Europeo, muy criticadas por otra parte por las asociaciones de víctimas del terrorismo? Álvaro. Sí, primero a mí me gustaría que debatiésemos así, lo dejo ahí en el aire, ¿cuál es la noticia? Pensaba que me ibas a decir algo del déficit otra vez. No, ¿cuál es la noticia con respecto a este tema? Que Arnaldo Otegi vaya al Parlamento, que sea invitado o simplemente la reacción que ha tenido esa visita, ¿no? Yo creo que lo que deberíamos de empezar todos a poner encima de la mesa es que estamos en un momento de no violencia, que aparentemente no tiene retorno y por lo tanto se ha abierto un escenario en este país ya hace mucho tiempo que hay que visibilizar, reconocer y desde ahí avanzar hacia adelante, desde la no violencia, y que evidentemente todas estas cuestiones, todas esas preguntas que yo he lanzado en el aire para contestar, deberíamos de responderlas desde esa nueva coordenada. Porque parece ser que a veces se responden desde coordenadas que responden al pasado, ¿vale? Segunda cuestión, la realidad, aunque queramos no reconocerla, existe per se. Y eso que acabo de decir es una realidad de la misma manera que algunas de las cuestiones que diré a continuación, a nuestro juicio, también lo son. Es evidente que existe una importante realidad independentista en buena parte de nuestro país. Acrecentada en buena medida también porque existe una realidad recentralista, ¿vale?, y agresiva para con muchos avances en materia de autonomía en este país. Y hablo de los procesos, evidentemente, catalán y del proceso vasco, y hablo de la actitud, por ejemplo, del Partido Popular con respecto a lo anterior, ¿no? Es real también que la figura de Arnaldo Otegi, como él mismo ha podido decir y hemos visto, ha supuesto, supone de facto, primero es un referente del independentismo vasco y luego ha sido vilipendiado tanto por los suyos como por los contrarios. Y eso es una realidad que existe, pero lo que es indudable es que es una figura referente en materia política de esa realidad independentista, que, vuelvo a decir, se sitúa ahora mismo en un escenario evidentemente de no violencia. Tercera y cuarta cuestión, hay una necesidad de resolver el problema claro en el País Vasco después del proceso de violencia, después de la existencia de la banda terrorista ETA, que necesariamente tiene que abrirse a ese nuevo escenario de no violencia que pasa por una reconciliación, reconociendo que hay una realidad independentista que le he dicho antes también, y por lo tanto ese es el contexto de debate sociopolítico en ese sitio. Y tercero quinto y último, después de todo esto hay otra realidad, ¿vale?, que es la capacidad o no capacidad que tienen que tener los pueblos para decidir, y sobre todo que se ha demostrado que los pueblos quieren decidir, porque se ha demostrado que este modelo constitucional como tal está absolutamente superado. ¿Cómo interpretamos nosotros estas cuestiones? Bueno, nosotros creemos que las reacciones del Partido Popular, de Ciudadanos, etcétera, etcétera, de Cataluña, lo que están demostrando es que hacen así a la realidad, que no miran que la realidad es otra.
que no miran que la realidad es otra en un marco de no violencia. Y que evidentemente eso es caldo de cultivo para el avance de otros independentismos, con lo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en su propuesta política para hablar del modelo territorial o de la cuestión territorial de este país. A partir de ahí, si acabo ya, lo que decía proceso constituyente y sobre todo dejar de agitar espantajos que no hacen otra cosa que impedir política, que es lo que hace falta en este país en un momento en el que hay paz para poder hacerla. Orián. Coincido en buena medida. De todas formas, a mí, a la pregunta de qué es lo significativo aquí, yo lo primero que creo es que lo más significativo es que la sociedad vasca, que es en buena medida la que ha sido capaz de dejar atrás la violencia, de dejar atrás el terrorismo, va más rápido que la realidad a la que le quieren someter, digamos, a ciertos actores políticos. A nosotros nos gustan los procesos sumarísimos, o sea, que decir, ni tomar parte fervientemente por Otegi y recibirlo en los de multitudes, pero tampoco, desde luego, una vez que ha quedado atrás la época oscura del terrorismo en el País Vasco, de hacer un proceso sumarísimo una persona que, como dice Álvaro, es un referente para su mundo político y en el que, en cualquier caso, la sociedad vasca está participando en su retomar la convivencia de una manera mucho más avanzada que digamos que estos procesos mediáticos. En cualquier caso, a mí lo que me viene a demostrar todo esto es que hace falta un pegamento distinto, para la cohesión territorial o para el modelo territorial en este país, y desde luego no es el de la confrontación. Yo creo que la gente que tiende a confrontar es porque busca rédito político. La gente que tiende a confrontar territorios, que tiende a confrontar, a negar los derechos democráticos de la gente, es porque busca su rédito político y no cohesionar al país. Pero bueno. Rosa. Bueno, pues me pongo seria porque he dicho antes, no nos gusta hablar de este tema. A mí no me gusta hablar de Otegi. No me gusta hablar de Otegi porque Otegi, dejando al margen sus filias políticas, es un miembro destacado de ETA, ha sido condenado no como pretenden trasladarnos algunos por cuestiones ideológicas o políticas, sino por secuestro, por extorsión, como fue absuelto de otros por no ser probados. Pero esa es la razón por la que estaba en la cárcel. Y está... No es perdona, sí. Está sí, en la cárcel por caso Bateragune. fue absuelto de 2 secuestros y bueno... Está en la cárcel por el caso Bateragune, que no tiene nada que ver con la acción de ETA. Bueno, estuvo en la cárcel en el 91, estoy leyendo literalmente, para cumplir condena por el secuestro de Abaitua hasta 1993, y la última etapa es otra historia distinta. Luego, este señor lo que acarrea es una cantidad de delitos impresionantes. Por lo tanto, primero, la persona que todavía además está inhabilitado para ejercer cargo público. Por lo tanto, ya veremos qué sucede también con esta cuestión. Entonces, a mí no me gusta hablar de él como persona relevante para hablar ni de procesos secesionistas, ni de independentismo, ni como nada, por muy referente que sea, del independentismo vasco. ¿Por qué? Pues porque creo que en la política, además, hay que ser ejemplificador y hay que llevar valores. Y este caballero no tiene valores. Y ya está. Y dicho esto, es verdad que estamos en otro momento político, completamente distinto. Es un momento político en el que ya no hay terrorismo, pero esa ausencia de terrorismo, Álvaro, es un éxito de la sociedad española, de los partidos políticos que consiguieron llegar a un acuerdo y unirse en contra del terrorismo y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ya está, y no tenemos que desdibujar la realidad. Y lo que me parece vergonzante es que una institución como el Parlamento catalán, o en su caso el Parlamento Europeo, como ya sucedió, inviten a una persona de estos que no solo no es referente de nada más que en su casa, y cuando digo en su casa no me refiero al País Vasco, me refiero en el entorno de ETA y las organizaciones políticas que están en el entorno de ETA. Si es un referente para vosotros, decidlo. Yo espero y deseo que no lo sea. Entonces, no es un referente para nadie. He dicho que espero y deseo que no lo sea porque estoy segura de que no lo es. Pero será un referente para los suyos, en su casa. Pero también es una desvergüenza frente a las víctimas.
Y eso es algo que no se cura. Y yo todavía sé diferenciar entre los verdugos y las víctimas. 20 segundos cada uno. Y nos Yo vamos. solamente recordar que nosotros siempre hemos dicho, creemos que Otegi y en general la izquierda abertzale tiene que hacer frente a su responsabilidad ética y política respecto a la cuestión de la violencia de ETA. No obstante, si fuera por ese punto de vista, si fuera por esa perspectiva, Martin McGuinness, que fue miembro del IRA, que es miembro del Sinn Féin, no sería ahora presidente del gobierno de Irlanda, del gobierno autónomo de Irlanda del Siempre Norte. comparáis Irlanda con el País Vasco y no tiene nada que ver. ¿Vale? Bueno, no tiene nada que ver, pero 10 en cualquier segundos, caso, Lorien, nos tenemos que ir. quiero decir, seguir agitando espantajos cuando en esto, o sea, quiero decir, y alticlamándonos por cuestiones. Cuando ahora el escenario es completamente distinto, yo creo que lo único que favorece es la confrontación y que no se avance en lo que se tiene que avanzar, que es el diálogo y la construcción de un nuevo modelo de país. 20 segundos, Álvaro. Rosa, has hecho un alegato por la construcción de parte del relato de lo vivido. ¿De acuerdo? Y me parece legítimo, Es que hay que tener memoria, legítimo desde tu perspectiva política, ¿vale? Que no personal. es la, y personal, que no es la mía, ¿vale? Porque para mí el elemento troncal hoy es que se dan condiciones para la política y que a partir de ese relato cultural que cada uno construye de lo vivido y de dónde están los éxitos y quién es quién y dónde están los fracasos, al margen de los sujetos, hay un problema político que resolver en este país con respecto a qué es España o qué parte o qué pasa con esa España de Españas que vivimos, ¿vale? Y eso, por responsabilidad política, y tú que has sido senadora y serás previsiblemente candidata en las próximas elecciones, obviamente vas a tenerlo en la hoja de ruta del debate político como lo hemos tenido en la legislatura pasada. Y no es obviable, por mucho que queramos aferrarnos a esa construcción del relato cultural para ganar desde allí o imponer desde ahí al otro, independientemente de que no nos guste. La realidad, como he dicho antes, existe independientemente de que estemos obcecados o empecinados en negarla. Existe. Álvaro, Vale. Rosa, Sí. 10 segundos que estamos fuera, por favor. Bueno, pues 10 segundos. Efectivamente, del modelo territorial habrá que hablar y habrá que hablar seguramente en esta legislatura, mejor antes que después. Y habrá que hacerlo en el marco del Parlamento, con los partidos políticos que estamos representados en los parlamentos y con las personas que hemos concurrido a las elecciones y estemos representadas. Primera cuestión, por lo tanto, ahí, en ese marco, no con otros, no con Otegi. Y lo demás, pues se lo preguntáis a los padres de los niños de la Casa Cuartel o a las víctimas del atentado Es que del Hipercor estás en poniendo Zaragoza. palabras en Nos nuestra vamos. boca que jamás No, han salido digo de lo ella. demás se lo preguntáis a ellos. Nos Jamás vamos. han salido de Señores, ella. nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a los tres, como siempre. A ustedes les vemos el lunes. Adiós.